Buenos días a todos. Mi nombre es Mónica, de la organización de IFAES, y quiero daros la bienvenida a este evento virtual organizado junto con Captio. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate, o incluso dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha en sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya dando paso a Tamara Navarrete, Channel Manager de Captio y moderadora de este evento virtual. Tamara, cuando quieras, puedes comenzar. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica. Como bien han dicho, mi nombre es Tamara Navarrete, trabajo como responsable de eventos y alianzas estratégicas en Captio. Captio, para los que no nos conozcáis, pertenece a Enburs, que es la mayor empresa global focalizada en gestión de gastos de empleados y facturas de proveedores con más de 4,5 millones de usuarios a nivel mundial. Nuestro objetivo principal es humanizar el trabajo, implantando procesos digitales y, sobre todo, automatizados, eliminando, por tanto, toda esa parte de tareas manuales, esa parte más tediosa de papel, además, en todos los procesos. Como todos sabemos, el COVID ha acelerado los procesos de digitalización en todos los ámbitos y niveles. La automatización es cada vez más prioritaria para los principales actores del sector financiero de todo el mundo. Es necesario pasar del papel, el bolígrafo, las hojas de cálculo, las soluciones caseras a una solución web, ya sea de gestión de gastos, ya sea de gestión de facturas o de cualquier otro ítem relacionado con el departamento financiero. Al final, esto lo que nos va a hacer sobre todo es reducir tanto los tiempos como reducir los costes. Así pues, vamos a iniciar esta mesa redonda. Voy a presentar a los ponentes que nos acompañan. Está Juan Jiménez Ortega, director financiero de Mau San Miguel. También Alejandro Roca Soto, Corporate CFO de la cadena hotelera Sercotel. Y también Vanessa Estevez, de Albaliz Señalización. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada de hoy. Así que, sin más, voy a iniciar con la primera pregunta. Hablábamos de todo el tema de la llegada del COVID, etcétera, la aceleración de esa digitalización. Entonces, la primera pregunta que os lanzo es ¿cómo está afectando este hecho en vuestros departamentos financieros? Cualquiera de los tres que quiera empezar a responder. Pues os cuento, ¿no? Yo creo que hay una primera parte que nos ha afectado directamente, que es la organizativa, es decir, todo aquello que no teníamos en procedimientos de trabajo diarios digitalizados, hemos tenido que digitalizarlo porque los equipos han estado trabajando en remoto. Eso nos ha forzado pues, a tomar determinadas iniciativas de cosas que no habíamos hecho antes, ¿vale? Y hablaremos luego de gastos de viaje y de otro tipo de iniciativas de digitalización. Y sobre todo, yo creo que ha cambiado la necesidad del Consejo de Administración de la tarea del CFO, porque nos están pidiendo cosas muy distintas, ¿no? Yo creo que hemos pasado a tener un rol más de previsión, de análisis de escenarios ante las incertidumbres que hay. Yo creo que es unas cosas que van a forzar, a determinadas tareas que son más commodity, pues proceder a digitalizarlas. Vanessa, Juan, ¿estáis de acuerdo con lo que comenta Alejandro? Sí, bueno, es un poco lo que decías también en la introducción. Es cierto que las empresas ya veníamos con una labor de digitalización, ¿no? De introducir nuevas tecnologías en el departamento financiero y en otros de la sociedad. Lo intentábamos hacer para alcanzar una ventaja competitiva muchas veces frente a otros entes del sector, pero es que ahora mismo es una necesidad. Ya no es intentar tener una ventaja competitiva, es que para seguir funcionando es vital y primordial. Lo que decía Alejandro, todas las tareas de back office que antes eran muy tediosas, muy laboriosas a nivel manual, que empleaba mucho tiempo, pues ahora es que hay que tenerlo todo digitalizado. Los procedimientos, las formas de actuación en el departamento financiero para poder seguir funcionando tienen que estar digitalizadas. Juan, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que os enfrentáis como CFOs?
Perdonad, porque se me ha quedado ahí un momento el sonido pillado. No sé si me estáis oyendo. Sí, te oímos bien. Sí, bueno, los retos, yo creo que los han trasladado también mis compañeros un poco, ¿no? Esta situación a la que nos estamos enfrentando, si ya los entornos eran cambiantes, la inestabilidad a la que nos somete es mucho mayor, con lo cual todo el tema de predictibilidad y control de la liquidez, ¿no? Es crítica y yo creo que lo que ha venido a hacer esto es adelantar 2 años por lo menos lo que es la digitalización, ¿no? A partir de ahí lo que sí estamos viendo es que nos toca revisitar, o por lo menos estamos identificando que nos toca revisitar nuestro modelo de servicio, ¿no? Yo creo que la estructura del trabajo está cambiando, nos hemos enfrentado o nos estamos enfrentando a otra manera diferente de trabajo. Te perdemos el sonido, Juan. Vamos a seguir entonces, si os parece, mientras Juan soluciona los problemas de sonido, porque no lo estamos... no te estamos... Juan, no te estamos escuchando, disculpa. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Todos los que estamos aquí sabemos que habéis implantado sistemas digitales. ¿En qué punto habéis notado mejora en cuanto al cambio de sistemas tradicionales a un sistema digital de gestión? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos quita es ruido, ¿no? El hecho de automatizar un proceso, obviamente, pues te libera de carga de trabajo, de poco valor añadido, pero también te libera de muchísimo ruido interno de problemas, de conciliaciones y sobre todo, que es algo que nos están pidiendo hoy, la inmediatez del dato. Es decir, todos estamos gestionando clientes, todos estamos gestionando proveedores, working capital, estamos haciendo previsiones. Es decir, el flujo de trabajo con los sistemas digitalizados, aparte de ser mucho más óptimo, es inmediato, ¿vale? Yo creo que los procesos de cierre ya ha desaparecido, ¿no? Esta visión de que los procesos de cierre son una vez al mes y se registran las cosas a final de mes, sino que la inmediatez del registro yo creo que es crítica e internamente establece unas reglas del juego en términos de aprobaciones, en términos de validaciones, en términos de pagos, que repito, quita mucho tiempo, ¿no? De tareas paralelas, informes paralelos, consultas, solicitudes de pagos. Y ese ruido telefónico, correo electrónico, yo creo que nos ayuda a todos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Ok, Vanessa, por tu parte el sector es bastante distinto al que pertenece Alejandro. ¿Qué cambios habéis notado, sobre todo, entre ese cambio de sistema manual tradicional a un sistema digital y automatizado? Sí, es cierto que al final los sectores son completamente diferentes. El nuestro es un sector industrial puro y duro, con una visión muy a largo plazo, sobre todo porque son infraestructuras que tienen un gran peso, ¿no?, como activos en nuestros balances, pero al final muchas de las tareas, o prácticamente todas, del departamento financiero, aunque tengan distintos objetivos, son las mismas. Entonces, compartiendo la visión de Alejandro, podríamos decir, ¿no?, con la famosa regla del 20-80, que antes casi el 80% de nuestras tareas nos daban un valor añadido mínimo, y son estas tareas las que hemos empezado a digitalizar, a automatizar, para dejar más tiempo para invertir ese 20-80 y podernos dedicar a tareas de mayor valor añadido, para poder tomar decisiones estratégicas con una mayor certeza. Es lo que comentaba Alejandro. Al final, hemos quitado ruido, hemos quitado desperdicios de tiempo, de persona, desperdicios también de papel, ¿no?, cosas más tangibles. Estos desperdicios lo que nos han facilitado es una mayor agilidad, una mayor rapidez, nos han quitado riesgos a la hora de tomar decisiones, que es muy importante. Han eliminado fraudes, han eliminado errores humanos, que al final somos todos humanos, pero todo lo que sea más mecánico no se elimina. Este pequeño porcentaje, ¿no?, de errores en la gestión de la documentación.
Y esto es muy importante para ganar flexibilidad y rapidez. Ahora mismo con el COVID nos hemos dado cuenta que el entorno cambiaba de un día para otro, pero no el entorno, la legislación, fiscalidad, temas de recursos humanos. O sea, necesitamos tener esa capacidad de adaptación inmediata para poder seguir operando, ¿no? Para poder seguir sobreviviendo cada uno en nuestro propio sector. Vamos a volver con Juan a ver si hemos podido solucionar un poco los problemas de sonido y si podemos escucharte bien, Juan. Lo que me gustaría saber también es, en vuestro caso concreto, ¿cuáles eran los principales problemas a los que os enfrentabais antes de implantar sistemas digitales y automatizados? Sí, Tamara, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdona, porque sí que es verdad que se ha cortado al principio. Ok, te comentaba que cuáles eran los principales problemas a los que os enfrentabais antes de implantar tecnologías y sistemas automatizados. Bueno, yo creo que lo que son los problemas, el fondo no ha cambiado, ¿no? Lo que nos permite la tecnología es el cómo los afrontamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es el acceso a la información, lo que es la capacidad de respuesta, la flexibilidad, sigue siendo el motor que nos marca, ¿no? Entonces, lo que viene a hacer la tecnología es ayudarnos a que este servicio, este trabajo, que es lo que damos, lo podamos hacer de una manera mucho más generar valor, ¿no? Al final, nuestra función lo que tiene que hacer es generar valor y la tecnología lo que tiene que permitirnos es mostrar el foco ahí. Por lo cual, lo que es el fondo no creo que haya cambiado mucho. Seguimos asegurando la sostenibilidad de la compañía, seguimos siendo, como yo digo, las raíces y el sustento de lo que tiene que ser el crecimiento de la compañía. Y lo que nos tiene que ayudar la tecnología es a poner el foco en nuestro papel de asesor, ¿no? a las direcciones. Y Tamara, y tanto. Sí. Yo creo que aporta algo, aparte de la parte de eficiencia, ¿no? Y luego quizás hablemos de eso con más detalle, ¿no? Reducción de costes y aporta tranquilidad, por lo menos a mí me aporta mucha tranquilidad. El hecho de que el proceso esté digitalizado, tranquilidad en términos de riesgo, de cumplimiento de procedimientos, de riesgo de fraude. Es decir, el tener controlado que una factura se recepciona, que los precios son correctos, que se machea con el pedido, que es lo que aparece en el contrato, que la forma de pago es correcta, que la ha validado quien la tiene que validar. Si eso no lo tienes digitalizado, es imposible que tengas una mínima tranquilidad de que eso está ocurriendo, ¿no? Porque hay muchas facturas llegando a la compañía, mucha gente recibiendo facturas, mucha gente aprobando facturas. Esa tranquilidad, y al final esa tranquilidad es evitar fraude, y esa tranquilidad a la hora de evitar fraude es pues, rentabilidad para la compañía, yo creo que es muy importante. ¿Creéis, por tanto, entiendo que aquí estaréis los tres de acuerdo, que la tecnología es más importante que nunca en los departamentos financieros? Sí, por supuesto. Claramente, yo creo que lo que has roto... Habla, Juan. No, digo, Vanessa, gracias. Que digo que claramente que lo que ha roto yo creo que es las barreras de los departamentos. Lo que ahora se automatiza son procesos, como bien decía Alejandro, ¿no? Procesos end-to-end, y eso es lo que nos tiene que permitir esa trazabilidad y esa seguridad, ¿no? En el proceso. Desde ahí yo creo que se han roto los hilos que existían antiguamente y eso es lo que nos ha venido a permitir tener una garantía, ¿no? Y, como digo, en poder focalizar nuestros esfuerzos en tareas de valor, ¿no? Adelante, Vanessa. Sí, bueno, añadiendo también a la hora de conciliar, de tener auditorías, el tenerlo todo digitalizado te facilita muchísimo el proceso, ¿no? Y luego a la hora de aportar valor, esa transparencia que te da la digitalización es muy necesaria también a la hora de conseguir financiación con los financiadores o a la hora de transmitirlo a tus accionistas, a la hora de tener valor como empresa. Yo creo que es muy importante también.
Genial. Hablábamos al inicio de la sesión de Captio, que sabéis que es la plataforma de gestión de gastos para los empleados. Sé que Mau San Miguel y Sercotel utilizáis plataforma para gestión de gastos. ¿Cómo se integra un sistema digital de gestión de gastos en vuestra estructura y en vuestro día a día? Alejandro, si quieres empezar. Pues al final es trasladar lo que estábamos hablando quizás a una parte de proceso mucho más sensible, ¿no? ¿Vale? Que es la liquidación de gastos. Se integra muy fácil, yo creo que al final pues la herramienta es muy cómoda para el usuario, que al final suele ser la barrera, ¿no? El usuario en procesos de digitalización suele ser la barrera y cuanto más sencilla sea la herramienta, dejadme que lo diga así, menos doloroso es la implantación de la misma. Es decir, la herramienta es amigable, transparente y te permite, que yo creo que es la clave, ¿no? Filtrar en origen determinados criterios y límites en términos de procedimiento, porque si el riesgo de fraude con las facturas pues existe si no tiene ese proceso digitalizado, con liquidaciones de gastos yo creo que es muchísimo mayor, ¿no? Sobre gastos que correspondan, que estén autorizados, que sean conceptos que la compañía ha pagado, que supongan saltarse límites. Yo creo que es muy cómodo para el usuario. La clave para este tipo de cosas es que para el usuario sea cómodo y segundo, que sea al final un frente, ¿no? Es el primer frente de la compañía para frenar determinadas cosas a través de la flexibilidad que te da para meter los límites que tienes en el procedimiento. En vuestro caso, Juan, ¿cómo se integra una herramienta como Captio en vuestra estructura y en vuestro día a día? Bueno, como bien dice Alejandro, al final ha sido sencillo, ¿no? Creo, del análisis del proceso de lo que necesitamos se toma la decisión de cuál es la herramienta y a partir de ahí los equipos trabajan. Lo importante es que el usuario lo vea atractivo para que se pueda capturar todos los beneficios. Y en este caso es que lo hace sencillo, ya no tienes que cargar con los tickets, coges el teléfono o y puedes hacer una foto de los gastos y esto nos permite, como bien comenta Alejandro, incorporar las políticas que tenemos de gastos, con lo cual cualquier exceso o cualquier no cumplimiento de esa política viene al aprobador siguiente, viene con un warning y luego también permite capturar eficiencias a poder ser capaces de deducirnos, por ejemplo, todos los impuestos, ¿no? Toda la parte del IVA. Con lo cual, desde ese sentido, todos son beneficios, ¿no? Y y además es visible desde el primer momento y sobre todo es amigable para el usuario, que es lo que lo hace fácil, ¿no? Porque ahí fíjate, perdón, si llegáramos a hacerlo manual es un caos, ¿no? El que tengas que verificar cuántos kilómetros está el desplazamiento, el que la persona que recibe, nosotros obviamente, pues por el perfil de compañía que somos, pues tenemos mucha gente viajando, ¿no? Es que es imposible de tener un mínimo control, ¿no? Debería de alguien verificar, porque estas cosas suelen venirte de golpe, desordenadas, es decir, la administración de las compañías sufre muchísimo, ¿no? Así que a veces les sueltan los tickets encima de la mesa, tienes que comprobar con qué se ha pagado, ir ticket a ticket si se han respetado los límites. Yo por irme a la reflexión al contrario, es que no hay manera de gestionarlo manualmente. Con cierto nivel de garantías no hay manera de gestionarlo manualmente. Los costes indirectos que se han ahorrado, como es el almacenaje, ¿no? o el escaneo de esas facturas. Correcto. Ahora hablaremos de esto. Quería preguntaros también, Vanessa, en vuestro caso no utilizáis una herramienta para la gestión de gastos por la estructura corporativa que tenéis, pero en general, ¿cuáles son los principales valores que creéis que os aporta una herramienta digitalizada, ya no sea solo de gastos, sino en este caso, por ejemplo, de facturación? Sí, bueno, también en cuestión de la digitalización de los procesos y de las facturas, albaranes, facilita muchísimo, por ejemplo, conciliaciones, pagos, cobros, el seguimiento, el fraude y también la satisfacción al final de nuestros empleados. Les estamos facilitando la vida.
les estamos facilitando su trabajo, les estamos dando nuevas funciones que muchas veces, en la mayoría de los casos, le parecen más atractivas. Es decir, nos tenemos que enfocar en nuestro cliente externo, pero también en nuestro cliente externo, en nuestros empleados, en retener ese talento, y la digitalización, desde mi punto de vista, también lo facilita. Es lo que decían, si pones una aplicación que es tediosa, que es complicada de entender, que les genera más trabajo del que les quita, no va a funcionar en la empresa. Porque ya hay una resistencia al cambio y a meter nuevas tecnologías. Esto va per se porque somos humanos. Pero vamos a intentar que esta implantación, que además suele ser muy laboriosa, pues que tenga un resultado y una rentabilidad no solo financiera para la empresa, sino también para el propio empleado, para la satisfacción del empleado. Y en la digitalización de los procesos de facturas, conciliaciones, pagos, todo lo que es el cash flow, la tesorería, nosotros hemos encontrado muy productivo, muy eficaz a nivel personal de los empleados y a nivel también financiero del departamento y de la empresa. Hablaba Vanessa de la resistencia al cambio. En vuestro caso, Alejandro, ¿habéis encontrado mucha resistencia al cambio tecnológico en vuestra compañía? Mira, como decía Vanessa, yo creo que somos humanos, ¿no? En el peor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, frente a toda tecnología siempre hay resistencia, ¿no? Frente a todo cambio siempre hay resistencia. Y por otro lado, ¿no? Pues a veces las resistencias delatan, ¿no? Es decir, cuando tú organizas algo que facilita la vida a la compañía y que hace los procesos más transparentes y la gente se resiste, pues bueno, quizás sea un warning. Tener en cuenta que estos procesos, tanto de facturas como de gastos, yo lo explicaba, ¿no? Cuando lo montamos, al final hacen que el rol de administración cuasi desaparezca. Es decir, si tienes un pedido, recibes la factura, le pasas un OCR, macheas el pedido, vas a la ficha de proveedor, tienes la forma de pago y tienes enlazado con el banco. El único trabajo es la introducción del pedido que le hace el usuario. El proceso es absolutamente transparente, es absolutamente automático y es replicable al de gestión de gastos. Oye, puedes enlazar con los movimientos de Visa, con los movimientos de tarjetas de crédito, ya te filtra la política de la compañía o te emite los pagos y no han sido pagados con Visa, pues en los periodos, en las ventanas que, ¿no? El pago al empleado. Es un proceso en el que administración, contabilidad o finanzas solo tiene que establecer los parámetros. Es un proceso que absolutamente nos libera de todo, incluso el archivo de las facturas, que obviamente están digitalizadas, la garantía de la deducibilidad del IVA. Yo creo que es un cambio extremadamente radical en los perfiles de departamentos de contabilidad, administración o finanzas de los últimos tiempos. Y da absoluta tranquilidad. Es decir, los sistemas son robustos, los sistemas no permiten atajos, los sistemas no permiten un montón de cosas, ¿no? Hablábamos antes de la gestión del fraude, que es un poco el talón de Aquiles, ¿no?, de muchos departamentos financieros. Volvemos un poco a la gestión de gastos. ¿Qué herramientas os da Captio en este caso para combatir el fraude? Juan, si quieres empezar tú. Sí, bueno, como comentaba anteriormente, al final, si tú eres capaz de introducir lo que es la política, rápidamente también estás saltando ahí los warnings, ¿no?, ante eso. Es verdad que oye, el controlar, siempre hay cosas que se te pueden escapar, como controlar que te estén metiendo un gasto que sea real o que haya incurrido en una comida o algo, es complicado, ¿no? Pero desde luego que cuando, bien comentaba Alejandro, cuando el proceso es muy robusto y está muy automatizado, yo creo que es mucho más complicado que la gente, es como la gente no piensa en intentar pues cometer un fraude, ¿no? Yo creo que desde ahí es de donde se está minimizando estos temas que muchas veces no son controlables, ¿no? Un sistema robusto y automatizable con una revisión de procesos. Antes comentaba Alejandro el cambio que está suponiendo esto en lo que es por eso hablaba del modelo de servicios.
Los perfiles están cambiando. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucho automatizado, muchos robots, muchos RPAs y hay que acompañar en el cambio de perfil, pero efectivamente lo que antes hacíamos, una actividad base, digamos, muy administrativa, ahora se tiene que convertir en lo que nosotros llamamos los gestores financieros, ¿no? En, oye, revisa ese proceso, ese procedimiento, qué cosas se están dando recurrentes, qué cosas se pueden optimizar y mejorar y buscar eficiencias. Y desde ahí hay que acompañar a ese cambio de perfiles que ya estamos viviendo, ¿no? Y que la digitalización nos está trayendo, ¿no? ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones para implantar una política adecuada de gestión de gastos? Vanessa, si quieres empezar tú o Alejandro, cualquiera de los dos. Vanessa. Sí, bueno, gracias. A ver, al final lo que hay que tener es una buena planificación inicial. Tienes que hacer un análisis de las necesidades, involucrar a todo el staff directivo, ¿no? Para apoyar el cambio y asignar unos recursos, tanto humanos como financieros, para la implantación. Tener unos procedimientos claros. Lo que es muy bueno en este sentido es la conexión con tu sistema de compliance y código ético. Al final es una integración de tus protocolos y procedimientos con un software. Son 3 pilares básicos, ¿no? Personas, procedimientos y tecnología. Y todo tiene que ir de la mano. Entonces, teniendo bien claros estos 3 pasos, yo creo que la implantación, aunque es laboriosa, será exitosa, también teniendo en cuenta unos plazos de implantación coherentes, ¿no? No querer hacer las cosas más rápido y luego frustrarnos a mitad de camino. Por tu parte, Alejandro. Vamos a ver, yo creo que la herramienta ya te marca, ¿no? Es decir, ya te delimita, ¿no? Zonas de juego, que son zonas de juego comunes para todas las compañías, ¿no? Lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Y es clave que traslades a la herramienta pues la política que cada uno tenga de gastos, ¿no? Nosotros tenemos políticas primero de aprobación, en el caso de viajes, del viaje. Oye, pues si no hay una aprobación del viaje, no hay una liquidación de gastos. Después empiezas a poner límites, ¿no? También la herramienta está muy vinculada, si tienes un Office Manager o un Travel Manager, también va muy vinculada con esa parte de solicitud, ¿no? El procedimiento de solicitud de viaje. Y yo creo que lo que hay que tener claro es lo que se quiere internamente, ¿no? Y Vanessa hablaba de compliance. Y la herramienta te da la flexibilidad, no saltándote determinados límites, de adaptarlo a tu política de compañía. Yo creo que ahí antes hacía una reflexión, ¿no, Juan? Y me viene un símil, ¿no, Fabril? Yo creo que al final, pues asimilando, ¿no? Que nuestras unidades se han convertido en fábricas automatizadas, ¿no? Entonces, el perfil es de supervisión de que la cadena va funcionando y reprogramar determinadas partes de la cadena. Oye, las herramientas son robustas, ya no necesitamos operarios en cada uno de los tramos de la cadena, lo que necesitamos es decirle a la herramienta lo que tiene que hacer. Yo creo que es crítico el limitar y determinar las políticas de compañía, que quizás sea previo, ¿no? a la parte de liquidación de gastos, ¿no? Y qué puedes hacer, qué no puedes hacer cuando estamos en entornos en los que seguro van a haber restricciones, ¿no? En términos de gastos, en términos de viajes, porque bueno, vamos a un escenario complicado, ¿no? Como mínimo complicado. Bueno, determinar una política correcta interna, tanto de viajes como de gastos, y bueno, a la herramienta hay que trasladarla, ¿no? Y obviamente pues el soporte de la compañía de software para que te ayuden para detectar mejores prácticas, ¿no? Pero es relativamente sencillo, Yo tengo mis dudas si has de someterlo a cuestación popular, ¿no? Es decir, si tienes que al final compartirlo, ¿no? Porque son procesos muy golosos, ¿no? En términos de discusiones y reflexiones internas. Perfecto, vamos a pasar un poco a la parte de cifras porque también nos llegaban algunas preguntas sobre ello. ¿Cuánto habéis conseguido reducir en porcentaje vuestro fraude corporativo con este tipo de procesos digitales y automatizados? Sí, podemos hablar en especial de la gestión de gastos, pero luego un poco más ampliarlo al resto de gestión, ya sea facturas o otros puntos. ¿Quieres empezar tú, Juan?
Vale, ahora no te podría dar una cifra, lo que sí te puedo trasladar es que realmente a nivel de fraude, gracias a Dios, no manejamos de grandes ratios, ¿no? Yo creo que viene determinado sobre todo por la segregación de funciones, ¿no? Toda segregación lo que ha permitido es precisamente poner barreras o poner controles en cada punto donde está identificado el fraude. Tenemos un análisis de riesgos de fraude en toda la compañía que se revisa, pues ahora mismo creo que cada 2 años, y vamos adaptando todos nuestros controles a los mismos. Ayudados por la tecnología, lo que nos está permitiendo es mantener ese ratio ínfimo que tenemos, ¿no? Yo creo que también aquí, y tengo que trasladarlo, yo creo que también hay un tema cultural, ¿no? En todo esto, y la compañía está muy enfocada a lo que es esta segregación, ese control y seguimiento del riesgo, tanto interno como externo, ¿no? Genial. En vuestro caso, Vanessa, ya no sea de gestión de gastos, pero sí en general de ahorro, más o menos, ¿cuánto calculas que habéis ahorrado en este cambio de sistema manual tradicional a sistemas digitales? Sí, bueno, nosotros desde el principio hemos intentado tener una política de cero papel. Al principio era más complicado, ahora sí que la tenemos. Obviamente con el COVID ha sido impuesta, ¿no? El ahorro como tal en cifras tampoco te sabría definir exactamente. Lo que sí que hemos ganado mucho es en transparencia. En transparencia y en reducción de riesgos. Esto nos facilita mucho la financiación y la relación con los entes financiadores y también todo el nivel de auditorías, y limitamos muchos riesgos de compliance. Yo vuelvo a lo mismo, la limitación de riesgos y el ganar transparencia con la digitalización al final son unas patas muy importantes, ¿no? para luego repercutir en lo que es el valor de la compañía. No solo la medición de los beneficios va en ahorro de costes, hay que tener en cuenta también el valor de la sociedad, de la compañía y de la rentabilidad final que le damos a nuestros accionistas, a nuestros inversores, que al final son los dueños. Perfecto. Alejandro, ¿en vuestro caso? Yo ahí, primero, yo creo que si no lo tienes automatizado, el cuantificar el fraude, salvo que tengas unidades de auditoría interna y procesos de verificación, a veces es aleatorio y es muy complicado. Creo que la propia implantación de la herramienta y de la digitalización, pues ya te lo reduce. Es decir, la gente ya no lo intenta, ¿no? Esto es como si pones un radar en la carretera, ¿no? Pues cuando sabes que hay un radar en la carretera, pues ya no corres, ¿no? Y yo creo que es mínimo, ¿eh? En estos procesos el fraude debería de empezar a ser más sofisticado. Los niveles de fraude, y hay muchos informes, son elevados en las compañías, pero ya tienes que falsificar tickets, ya tienes que pasar kilómetros de viajes que no has hecho. Yo creo que, bueno, llevamos a niveles de fraude mucho más sofisticados que yo creo que son absolutamente mínimos. Es difícil cuantificar, nosotros no hemos detectado, una vez establecidos estos procedimientos, fraudes relevantes por lo robustos que son, ¿eh? Pero aquí hay una reflexión también, y hablabas de reducción de costes, ¿no? Yo creo que estos proyectos, y más ahora, pues tienen un componente de ROI, ¿no? Yo creo que tienen dos vertientes. La vertiente de vamos a estar tranquilos, tenemos controlado, limitado el fraude, compliance, y oye, pues hay una parte de ROI. Es decir, nosotros los proyectos, y todos los proyectos que presentamos en la compañía están obligados a tener un retorno. Llegamos a calcular, ¿vale? Llegamos a calcular cuánto tiempo ocupaba una persona en recopilar sus gastos, o en recibir una factura por correo, en abrir el correo, en validarla, en reenviarlo, lo que le costaba al administrativo recibir la factura, introducirla. Y llegamos a contar los minutos que costaba cada uno de estos pasos del proceso cuando era manual. Incluso el papel, ¿no? Cuando se imprimían las facturas, lo que valía el papel, lo que valía cada una de las impresiones. Y la verdad es que es muy potente, ¿no? Obviamente los retornos son elevadísimos, ¿no? Porque si presentas un proyecto así, es decir, son proyectos que tampoco son extremadamente, es decir, a veces las compañías derivan más, ¿no? A proyectos de tecnología de negocio, ¿no?
no es un proyecto que encanta, ¿no? Salvo que tengas un respeto, ¿no? al fraude elevado. Pero el número era rotundísimo, rotundísimo. La cantidad de horas de trabajo por coste promedio de empleado, ¿eh? Y estamos hablando de directivos, de jefes de departamento, de administrativos, la cantidad de horas de trabajo liberadas con este proyecto y la cantidad de papel impreso, que básicamente son las dos variables, más el fraude, un importe que absolutamente repagaba cualquier inversión en nada, en absolutamente nada. Entiendo que también tenéis retorno en la parte de custodia, ¿no?, de ese papel, porque cuando en el sistema tradicional lo teníais que tener almacenado y eso también es un coste. Aparte de la impresión, es decir, dejamos de almacenar cualquier tipo de papel. Exacto, incluso con la garantía, ¿no?, de cara a la agencia tributaria de que, bueno, pues es todo... Es que es un cambio rotundo, ¿eh? Es un cambio cultural de los departamentos de finanzas, los departamentos de administración, un cambio de perfil, un cambio en la compañía, pero en términos de retorno, yo creo que es crítico eso, ¿eh? El trazar tu proceso, y nosotros le preguntábamos a cada interviniente, ¿no? Pues hicimos un muestreo y le decíamos, oye, ¿cuánto tiempo te cuesta recopilar los gastos? ¿Cuánto tiempo te cuesta graparlos, hacer la hojita de cálculo, mandarla y llevárselo a esta persona? ¿Cuánto tiempo te cuesta verificar? Empiezas a sumar, que también es un proceso muy industrial, ¿eh? Es un proceso de cronómetro. Empiezas a sumar plus papel, plus almacenamiento durante 5 años, etc., etc., y sorprende muchísimo, sorprende muchísimo. Y es ineficiencia pura, ¿eh? Hablando del tema de las nuevas figuras en departamento financiero, nos están llegando por aquí muchas preguntas, las vamos a ir respondiendo una a una. Una de ellas va muy al hilo sobre esto. Nos comentan cómo ha cambiado el perfil profesional en finanzas con la automatización y qué habilidades creéis que son imprescindibles ahora. Pues y hay 1000 estudios de estos, ¿no? Pero yo creo que el perfil nuestro, yo siempre digo que depende de lo que nos pidan nuestros jefes, ¿no? A mí mi jefe no me pide si he cerrado a tiempo, si las cosas están bien registradas, si pagamos bien los impuestos. A mí el consejo lo que me pide ahora es una visión más prospectiva de finanzas, ¿no? Escenarios, gestión de circulante, planificación y procesos de optimización. Yo creo que ahí es donde va. Procesos de eficiencia, planificación de escenarios. El mundo es muy volátil, nuestro sector es muy volátil en las circunstancias actuales. Y análisis. Análisis y búsqueda de alternativas. El resto es una absoluta commodity. Es decir, a consejo de administración no le importa si has contabilizado bien, si has contabilizado... Lo asumen. No es que no le importe, es que lo asumen. Es una absoluta commodity. Por eso, todo este back office hay que digitalizarlo. ¿Es un cambio de un perfil más analítico de todo el equipo? Sí. Es un cambio un perfil mucho más tecnológico, mucho más analítico, mucho más centrado en el negocio. Juan, ¿estás de acuerdo en lo que comenta Alejandro? Sí, en líneas generales, al final, el nuevo perfil, lo que precisamente como hay una serie de funciones que van a ir perdiendo peso gracias a lo que va a ser la tecnología, ¿no? Antes lo decía Vanessa muy bien, lo que es personas, procedimientos y tecnología. Al final es todo el revisitar todo nuestro modelo operativo, ¿no?, de la función. Y las capacidades yo creo que van a ir más en capacidad analítica, visión estratégica, es decir, cada vez vamos a tener que tener anticipar, ser más flexibles y anticipar los cambios para ir adaptándolos a la compañía, tener capacidad de challenge y sobre todo desarrollar mucho nuestro rol de asesor, ¿no? En ese cambio de perfil va a ser crítico, ¿no? Estas skills, ¿no? Perfecto. Pasamos a otra pregunta. Si te parece, Vanessa, empezamos contigo. Nos comentan, ¿qué otros procesos habéis digitalizado más allá de la liquidación de gastos? Por ejemplo, los procesos order to cash. Sí, al final todo lo que tiene que ver con la tesorería, con el cash de la compañía, es muy interesante la digitalización. Todos los procesos de cobros y pagos, para evitar el fraude también o los errores, digamos, también es muy importante. Además, así puedes tener una proyección del cash, haciendo un rolling de cash flow, por ejemplo, mucho más
ajustado a las realidades de cada momento, les puedes meter variables que, como decías al principio, estamos en un entorno muy volátil y es muy importante también el aunar la digitalización y automatización de procesos con otras tecnologías más derivadas a análisis predictivos y proyectos con inteligencia artificial. Para nosotros el tema de la tesorería y de la presupuestación ha sido muy importante en ámbitos de digitalización y de introducir nuevas tecnologías. Perfecto. Nos llega otra pregunta, Alejandro, si te parece. ¿Cómo estáis resolviendo la obtención de facturas con su correspondiente IVA para los tickets de gasto de restaurantes? ¿Cómo lo estamos solucionando? El procedimiento interno obliga, aparte que hay una política de dónde se puede comer, dónde no se puede comer y ciertos convenios, obliga a que toda comida lleve soportada una factura con IVA. Es decir, no hay opción de que nos llegue ningún tipo de comida, aparte que las comidas obviamente están limitadas y las comidas con terceros están limitadas, pero no pasa factura, no pasa comida sin factura. Perfecto. Hablábamos, bueno, si quieres, en tu caso, Juan, la parte de gestión de IVA, ¿nos podrías explicar un poquito más cómo lo hacéis en el tema de gestión de gastos? Bueno, va en línea con lo que comenta Alejandro, ¿no? Ahora lo que permite, tú escaneas toda la factura, lo que sí les pedimos a la gente es que en la medida de lo posible, porque lo que estamos, digamos, un poco, entre comillas, educando, ¿no? Porque esto pasará en algún momento a ser obligatorio, pero que den el número de NIF cuando hagan la factura en el restaurante o en el sitio donde estén, o que den el número de NIF para que rápidamente luego seamos capaces de deducirnoslo, ¿no? Yo creo que sería lo más destacable, ¿no? Que pasen de ser, que sean facturas nominativas, por así decirlo. Ahí por lo que decíamos, es muy sencillo, pues a todo el mundo le das una tarjetita plastificada con el CIF de la compañía y hay gastos mínimos, ¿no? Pero no pasamos un gasto de más de 20 euros que nos venga la factura a nombre de la compañía. Entonces, uno sabrá, ¿no? Pues casi que tienen que preguntar a veces si hay capacidad de emitir factura. También es un tema cultural de España, ¿eh? Yo he estado viviendo en México y en México es tremendamente habitual que se emita factura, ¿eh? Y te la mandan por correo electrónico, la facturación electrónica está muy implantada allí. Bueno, es un tema cultural, es un tema cultural. Si vas a comer, pues verifica que puedes obtener factura, no podemos perder eso, ¿no? Perfecto. Volviendo un poco a las políticas de gasto, ¿qué tipo de políticas tenéis vosotros instaladas en el aplicativo? Es decir, hablas, por ejemplo, de no pasar más un gasto de 20 euros, en este caso supongo que en temas de dieta, por ejemplo, gastos de fin de semana. ¿Nos podéis dar algunos tips de qué tipo de ítems tenéis, en este caso, controlados en cuanto a alertas automáticas que permite la aplicación de gestión de gastos? Yo creo que básicamente son esas, ¿no? Primero limitas los importes, ¿no? De las dietas, ¿no? Tanto para desayuno, comida, cena. Obviamente, si no hay ticket, no hay pago. Si no hay ticket, no hay pago. La necesidad de factura. Obviamente que los desplazamientos pues sean trazables, ¿no? A través de Google Maps, es decir, los kilómetros se determinan así, determinas la tarifa por kilómetro y que obviamente las fechas correspondan a la solicitud de viaje que se hizo y se aprobó en su momento. En ese sentido, poco más, ¿eh? Y, bueno, ¿qué puedes pasar, ¿no? Es decir, porque, claro, las liquidaciones de gastos de viaje o las de visa pues son para gastos de viaje, ¿no? Nosotros sí que tenemos muy restringido que puedas pasar otro tipo de compras, ¿no? Porque a veces las tarjetas Visa en ese sentido pues son muy golosas, ¿no? Pero básicamente son limitaciones de importes, de qué puedes hacer, de qué no puedes hacer. Hay mucha limitación en el procedimiento de oye, en las reuniones internas videoconferencia, reuniones con clientes tienes que detallar o con proveedores con quién te has reunido, limitar el ticket medio. Bueno, el procedimiento es bastante extenso, ¿no? Es bastante extenso y, repito, la garantía de que la herramienta te lo
te lo limita, ¿no? Pero sobre todo yo creo que vamos a un entorno de viajar menos y ser más... Bueno, el tipo de transporte también, ¿no? En función de la distancia se puede viajar en un modo de transporte, o vas en ave o vas en avión. En función de la categoría profesional tienes, pues, oye, pues puedes viajar en Economy Plus, o puedes viajar en Business, también en función de duración del trayecto. Hay un trabajo muy importante de definición, ¿eh? Es decir, yo creo que los equipos de las herramientas ayudan, ¿vale? Porque sí que te pueden dar mejores prácticas, pero hay que tener muy bien estructurado como decía antes, las reglas del juego, ¿no? Dentro de la compañía. Hablaba del proceso de definición, Alejandro. Juan, por vuestra parte, ¿cómo fue ese proceso de definición de la política de gastos? ¿Qué pasos seguisteis antes de implantar estas alertas? Es decir, ¿consultasteis a los empleados? ¿Hubo alguna encuesta previa? Explícanos un poquito sobre esto. No, fue una coordinación. Uy, volvemos a tener mala conexión con Juan. Juan, tenemos muy mala conexión. Vamos a pasar a Vanessa. Si nos puedes contar un poco, Vanessa, en vuestro caso, en cuanto a política de gestión de gastos, ¿cómo las definisteis, qué utilizasteis para ese proceso? Sí, nuestra empresa en este aspecto sí que difiere de las de consumo de bienes. Te oímos muy mal, Juan. No. Sí. Vamos a pasar a Vanessa. Sí, dime. Sí, lo que comentaba, que nuestra empresa sí que difiere de las de consumo de bienes o servicios. Nosotros no tenemos labores comerciales como tal, nuestros empleados, los viajes están limitados porque por su propia actividad no son necesarios. Entonces nuestras políticas son más sencillas, pero no por eso menos restrictivas. Es decir, como decía Alejandro, todo debe estar justificado y debe ser coherente a las funciones y a las circunstancias. Nosotros, para definir todos estos procedimientos y estas políticas, tomamos como base las políticas de nuestros principales accionistas, que muchos de ellos son fondos de inversión extranjeros, con lo cual ya son ellos bastante restrictivos en este aspecto. Y entonces queríamos que todo fuera en consonancia con las políticas que tenían nuestros propios accionistas. Hicimos un compendio y cogimos de todo lo más restrictivo y lo que más aplicaba a nuestro sector y a nuestra actividad en concreto. Ese fue el procedimiento que nosotros utilizamos y si sirve de ayuda para los que están escuchando. Adelante, Alejandro. Yo creo que hay dos reflexiones, ¿no? Primero, si es evitable el viaje o no, ¿no? Es decir, todos, ¿no? Estamos derivando a reuniones internas, videoconferencias. Algo hemos aprendido estos meses es que se pueden gestionar cosas con limitaciones por videoconferencia. Y después, por lo que decía Vanessa, empieza a haber, y me parece muy bueno, una sensibilidad tremenda en términos de compliance, ¿no? Es decir, hay compañías que prohíben las comidas con proveedores. Entonces, si prohíben las comidas con proveedores, pues las comidas con clientes de facto están prohibidas, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a un mundo totalmente distinto, ¿no? Es decir, oye, pues los viajes empiezan a limitarse más, van a seguir existiendo, pero este mundo que conocíamos de viajes y dietas, yo creo que cambia bastante porque hay políticas muy restrictivas. Yo he visto políticas de compañías muy restrictivas en las que, repito, obviamente pues con un proveedor no puedes comer y si no puedes comer con un proveedor, el cliente no puede comer contigo, ¿no? Yo creo que son esas dos partes, el intentar evitar el gasto, el limitarlo con los parámetros internos y después la parte de compliance, ¿no? Hay cosas que son difíciles de explicar, ¿no? En términos de la motivación, ¿no? del gasto.
Genial. Nos llega por aquí otra pregunta bastante extensa por lo que veo, pero bueno, voy a leerla a ver si podemos responderla. Nos comentan que muchas veces estos procesos de digitalización llevan implícito también una externalización, bien sea fuera del grupo o bien en un mismo grupo, pero en otra localización. Observo un coste amortizado por muchas empresas de formación que dejan de lado del empleado a costa de su tiempo, coste implícito. ¿Por qué no se suele tener en cuenta este coste de formación por una buena parte de las empresas? ¿Cualquiera de los tres? Bueno, yo sí. En nuestro caso he de decir que es al contrario, ¿no? En el análisis que hemos hecho nosotros de todo el modelo operativo para adecuar esos perfiles que decimos, que además pensemos que todas las automatizaciones al final seguramente se hacen en unos perfiles que necesitan más apoyo o más adaptación a lo que es las nuevas necesidades. Sin una formación que acompañe eso, difícilmente luego vamos a poder pedirle a los equipos que lleguen donde nosotros estamos viendo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es crítico acompañar toda esta evolución tecnológica en la formación con los perfiles, con la adecuación de perfiles. Por tu parte, Alejandro, ¿qué crees sobre el tema de la formación? Yo creo que la pregunta tenía detrás una reflexión, ¿no? Que es la parte del outsourcing de la función. Es decir, al final, si has digitalizado todo el proceso, pues la función cambia radicalmente. Y bueno, no está de más el valorar, ¿no? Si el outsourcing de la función pues tiene sentido o no. Hay compañías muy grandes que hacen todos estos tipos de procesos con la garantía de actualización tecnológica, con la garantía de procedimientos. Y estamos ahora, y esa es la otra reflexión, estamos ahora trabajando desde casa. La verdad es que si puedes trabajar desde casa, da igual donde esté tu casa. Es decir, yo no necesito que mi equipo resida en Barcelona si el trabajo es trasladable a remoto, ¿eh? Y por lo tanto, si no necesito que residan en Barcelona, no necesito que residan en Cataluña y quizás no necesito que residan. Yo he visto de todo, he visto compañías europeas con contabilidades en la India, ¿no? Y compañías muy grandes con procesos de outsourcing tremendo. ¿Puede que esa sea la segunda fase? Puede. Al final es un candidato, ¿eh? Si tienes un proceso que es un commodity, que tienes un proceso digitalizado y vamos a entornos de variabilización de costes, ¿no? Ante esa incertidumbre, el outsourcing es una variabilización, yo creo que tremenda. Genial. Nos llega por aquí otra pregunta en cuanto a volumen de empleados mínimo que sea necesario para rentabilizar el coste de la digitalización de gastos. Esto responderé yo también como persona perteneciente a Captio. Después me comentáis vosotros también qué opináis. Nosotros tenemos muy medido que cualquier cambio, normalmente trabajamos a partir de 10 empleados para arriba, pero cualquier cambio en gestión de gastos de sistema tradicional a sistema digital y automatizado, ya estamos rentabilizando todos esos costes, tanto de tiempo como de dinero. Entonces, me poníais aquí si era a partir de 50, más de 50, ponemos la horquilla de 10 empleados hacia arriba. Cuando ya tenemos más de 10 empleados pasando gastos de empleado en este caso, y lo estamos haciendo en un sistema tradicional, típica hoja Excel, etcétera, etcétera, estamos siendo muy improductivos. Cualquier cambio hacia la digitalización y hacia la automatización que apliquemos aquí, vamos a tener esa rentabilidad en el proceso. No sé vosotros qué opináis sobre esto. No sé si son 10 o 5, pero yo lo haría al revés. Me cuesta mucho encontrar alguna compañía o alguna dimensión en la que no haya payback. Pues igual el payback es mucho mayor cuanto más grande eres, pero todo lo que tengo en payback de 3, 4, 5 meses, pues es decisión segura, ¿eh? No, yo lo haría al revés, es decir, buscar un motivo para no hacerlo. Y es muy complicado, ¿eh?
Genial. Vamos a ir acabando ya con la última pregunta, que además está muy de actualidad. Nos preguntan cómo creéis que influirá la ley del teletrabajo en la gestión de los gastos. Juan, si quieres empezar tú. Bueno, lo primero hay que ver, ¿no? Porque todo esto es de ida y vuelta, estamos en un momento en el que se tiene que destacar. Sí que es verdad que tendría un impacto relevante, ¿no? Nosotros lo tenemos analizado, tendría un impacto relevante, pero hay que ver la coherencia, ¿no? de las medidas, ¿no? El poder establecer como retribución en especie parte de, como puede ser el consumo de la wifi o de la luz o tal. Lo primero hay que ver cómo se puede medir, cómo se puede imputar, y luego el empleado también va a tener un impacto en su IRPF, ¿no? Por lo cual, prudencia ante estos comentarios o estas nuevas noticias, pero sí que es verdad que lo que nos está poniendo de manifiesto es que va a cambiar, ¿no? Las retribuciones. Pero yo creo que cambiarán, porque a lo mejor si hay teletrabajo, hay muchas empresas que retribuyen en especie lo que es el transporte o la plaza de parking o conceptos varios, y yo creo que se irán sustituyendo unos por otros, ¿no? Al final es que cómo está evolucionando, ¿no? Y cómo prestamos ese servicio a la empresa. Por tu parte, Alejandro. Primero habría que entender, ¿no? la ley que se ha aprobado, ¿no? Porque es una ley al final muy vaga, ¿eh? Es una ley que dice, oye, poneros de acuerdo y hay que asumir algunos costes, ¿no? Yo creo que ha sido una ley que la han sacado, pues, más por decir que la han sacado, pero, bueno, obviamente habrá que compartir costes, ¿no? Hay 20.000 reflexiones ahí, yo creo que no. Sobre la calle a día de hoy, no, porque también hay costes de desplazamiento, hay un tema de control presencial, costes de desplazamiento que se evitan, obviamente, pues en términos de ergonomía, ¿no? De puesto de trabajo, sí que la empresa tiene cierta responsabilidad, si el trabajador está teletrabajando, pero finalmente lo que ha salido, por simplificarlo mucho, es, oye, tenéis la posibilidad de poneros de acuerdo para teletrabajar y tenéis que compartir algún gasto, ¿no? No hay ninguna obligación por parte de la compañía ni ningún derecho absoluto por parte del trabajador. Yo esperaría, ¿no? Vamos a ver por situación actual, ¿no? Yo creo que sí que vamos a un mundo con más flexibilidad horaria, con algo en determinadas posiciones con teletrabajo, pero repito, el teletrabajo tiene una doble visión, ¿eh? Si tú puedes teletrabajar, puedes trabajar desde cualquier parte de España en este caso, ¿no? Y es posible si hay digitalización, ¿eh? El teletrabajo en compañías que no están digitalizadas, yo creo que es un caos. Por tu parte, Vanessa, ya para concluir. Sí, yo creo que asociado con esto, ahora más que nunca es necesario la digitalización y herramientas de control y de gestión, tanto de gastos como de otros procesos del área financiera, por dos vertientes, porque la transparencia prima, o sea, ahora más que nunca, y la reducción de riesgos. Ya no es solo que exista una ley asociada que es necesaria y que quizá, como dice Alejandro, debe ser desarrollada con mayor amplitud, pero sobre todo necesitamos reducir el riesgo y aumentar la transparencia en todos los procesos y en todos los ámbitos de la empresa y principalmente en el área financiera. Genial, pues llegamos muy puntuales al final de esta sesión de webinar de hoy. Muchas gracias a los tres, Juan, Alejandro, Vanessa, por acompañarnos en esta sesión tan interesante de hoy. Gracias también a todos los asistentes que han seguido la jornada y voy a dar paso a Mónica ya para despedir el webinar. Gracias. Gracias a ti, Tamara. Gracias, Tamara. Gracias, Tamara. Gracias también a Vanessa, Juan, Alejandro. Enhorabuena a todos por la interesante charla. Estoy segura de que ha sido de gran interés para todos nuestros participantes. Damos por concluido el evento online. Dar las gracias a los asistentes por participar en la sesión y dedicarnos su tiempo. Y que no se olviden de cumplimentar la breve encuesta al finalizar la sesión. No sé si, Tamara, queréis despediros o alguien quiere decir algo más. Por mi parte, pues muchas gracias por todo. Gracias también por mi parte. Gracias a ti también, Mónica. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.